Hola amigos, victoria del Real Madrid, victoria cómoda, fácil, 4-0 ante Osasuna, pero yo no me llamaría engaño, porque aunque ha sido un partido en el que se ha vencido con comodidad, ha sido otra vez un partido donde se vence más por detalles o destellos individuales que por una labor conjunta de equipo. Sí se pueden sacar conclusiones de este partido. Conclusiones varias. Primero, algo está pasando con la preparación física del equipo, es evidente, porque tanta lesión, empieza a ser ya preocupante. Pero vamos a centrarnos un poco a nivel táctico, a nivel individual, donde queda demostrado que tenemos una carencia enorme en el lateral derecho. Había que mirar a ver qué pasa con la cantera, porque cuando ha salido el chico, Asencio, que ha salido de central, lo ha hecho realmente bien. Rápido, intuitivo, con buen toque de balón, manejo de las dos piernas, incluso incorporación y entrada al campo contrario con balón controlado. La verdad es que le he visto 4 o 5 cosas que es difícil de vérselas a algún otro central del Madrid en toda la temporada. La cuestión, ¿va a seguir contando Ancelotti con él? Mi respuesta, no. En cuanto tenga a otro jugador de los veteranos, por decirlo de alguna manera, este chico volverá a Castilla. Y esa es un poco la diferencia entre el Real Madrid y el Barça, ¿no? La cantera del Madrid no es peor que la del Barça, ni mucho menos. Pero los del Barça, los entrenadores o la filosofía del Barça es ponerlos y la del Madrid no. Se me hace muy triste ver que este chico que ha demostrado hoy, pues con lo que ha demostrado hoy, vaya a jugar muy poco o nada, y si no ya lo veremos. Se me hace muy triste que en el medio campo tengamos que seguir dependiendo de Modric con 93 años, que el hombre ya da lo último que le queda, y no tengamos ningún centrocampista en la cantera que pueda jugar ahí. Mucho lo dudo que no lo tengamos. Yo creo que sí. Bueno, continuamos. Muy correcto como siempre Rüdiger. Limitado, aunque haya estado mucho más activo, pero sigue siendo un jugador muy limitado, sobre todo tácticamente. Fran García, muy limitado tácticamente. Es todo punto honor, corre, pelea, pero el físico no le acompaña en los balones divididos y le coge en la espalda multitud de veces por sus errores, como digo, tácticos. En el centro campo, pues nada que no sepamos. Camavinga es imprescindible. La diferencia de jugar de pivote Camavinga a Tchouaméni es un universo infinito. No tiene absolutamente nada que ver. Yo a Tchouaméni lo ponía ya a la venta en el mercado de invierno, y que nos den lo que nos den por él, o traer otro jugador, o que suba un chico de la cantera. Pero desde luego, vamos, la diferencia es abismal con Camavinga. Camavinga mueve el balón mucho más rápido, distribuye el juego mucho más rápido, juega al primer toque, roba tantos o más balones que él, abarca mucho más campo, se mueve mucho más espacio, y desde luego no hay punto de comparación. ¿Quién sale más beneficiado con esto? Bellingham, que hoy ha podido jugar con un poquito más de libertad, ha podido llegar un poquito más a parecerse al Bellingham del año pasado, y ha hecho un buen partido y ha marcado un gol. Valverde en la posición que normalmente jugaba el año pasado, pivote por la parte derecha del equipo. Es cierto que si el Madrid jugara con un 4-4-2, Valverde ocuparía el centro junto con Camavinga, sería lo ideal, pero jugando con 3 es normal que Valverde se desplace un poco a la derecha. Después, con la lesión de Lucas, bajó al lateral y cumplió perfectamente. Y vamos al ataque, ¿no? Pues seguimos con lo mismo. Nuestro hombre es Vinicius Junior. Recibe el balón y se va. Recibe el balón y se va.
Que a veces se le obnula la vista, sí. Que a veces se obsesiona, sí. Que a veces protesta, sí. Pero es que las protestas a veces son muy lógicas. Hay una jugada en el minuto 20 de la segunda parte, recibe un balón en medio campo, se va del marcador, la agarran de la camiseta y él protesta porque eso es una tarjeta de libro y no la sacan. Va que el Madrid va ganando y es que tarjeta es tarjeta. Y no me vendáis la moto, ¿no? Y a Vinicius esas cosas muchas veces le desesperan y no sabe callárselo, ¿no? Pero es cierto que al Real Madrid ese tipo de faltas los árbitros las dan como la falta necesaria del equipo inferior al Madrid. Y en cuanto el Madrid hace una, es la falta del equipo grande que hay que sancionar con tarjeta. En ese sentido los árbitros no nos ayudan mucho y nos cortan el juego mucho más de lo debido y nos castigan con tarjetas mucho más de lo debido. Una pena enorme lo de Rodrigo. A mí siempre me ha gustado mucho Rodrigo. Es un chico que se mueve mucho durante el partido, ocupa también mucho terreno de juego, se asocia muy bien tanto con centrocampistas, con sus compañeros de ataque, defiende, es intuitivo, es rápido y encima tiene gol. A mí es un jugador que me gusta mucho. Por supuesto, mucho más que Ibrahim. Ibrahim es rápido, es listo, pero no tiene esa capacidad creativa a nivel de conjunto y de juego que tiene Rodrigo. Ibrahim sí lo veo como el hombre perfecto de banquillo, pero no lo veo como titular en este Real Madrid. No le veo sitio. Lo siento mucho, pero no le veo sitio. Mbappé lo sigue intentando, le veo rápido, le veo valiente, decidido, se juega el 1 contra 1, le veo bien, pero todavía no ha encontrado su sitio, todavía no ha encontrado cómo jugar en este equipo, no sabe cómo jugar con Vinicius, no sabe cómo le llega a Bellingham por detrás, todavía está un poco perdido en ese sentido. Una de las soluciones sería darle un puesto fijo y decirle, ahí, no te salgas de ahí, juega ahí, posiblemente en la izquierda, y limitar sus funciones a 4 cosas para que vaya poco a poco cogiendo los automatismos del equipo. Pero eso sería prescindir de Vinicius en la banda izquierda. Ya dije en el vídeo de ayer que hay una campaña grande contra Vinicius y que está empezando a moverse la maquinaria. Espero que no llegue a buen término, porque Vinicius hoy por hoy es imprescindible. Y luego, bueno, pues Arda Güler. ¿Qué voy a decir de Arda Güler? La verdad es que no le he visto hacer gran cosa. Es un zurdito, lo he dicho más veces. De momento, que puede llegar a ser mucho más, seguramente, pero que lo demuestre. De momento no me está aportando cosas que me digan, este tío tiene que jugar, porque sí. También es cierto que si no juega, no las puede demostrar, ¿no? Calidad tiene, pero vamos a ver cuándo Ancelotti le da 1, 2 o 3 partidos enteros para que el chico demuestre lo que lleva dentro. Y aunque ha tocado solo 2 o 3 balones, me ha gustado Endrick. Se mueve rápido, apoya, se va a banda a recibir en banda y encara. Es un jugador que me gusta, Lo tiene complicado porque los delanteros del Real Madrid son muchos y buenos, pero este chico me gusta. Y posiblemente había que darle bastante más tiempo del que está teniendo. Hoy hubiera sido una buena ocasión para poner a Vinicius y Mbappé por bandas y haber sacado a este chico de delantero centro, aunque como digo, a mí me gusta mucho Rodrigo y creo que Rodrigo tiene que jugar ahora mismo, ¿no? Este ha sido un poco el resumen del partido. Se ha mejorado un poquito en la transición defensiva cuando perdemos balón y robar balón tras pérdida, se ha mejorado un poquito, pero todavía muy deslavazado, todavía sin mucho orden. El tema defensivo lo tenemos que mejorar y mucho. El tema de jugar más juntas las líneas hay que mejorarlo y mucho. Pero bueno, de donde veníamos a donde con lo que hemos conseguido hoy, no nos podemos quejar. Vamos a ver si poquito a poco el equipo va cogiendo tono
y vamos mejorando. Pero hay muchas cosas que corregir. Esta ha sido mi opinión del partido. Espero vuestros comentarios, darle like, suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir el aviso de nuestros vídeos. Nada más, amigos, un abrazo y hasta luego.